no menor a 50 años y en un caso de las obras de infraestructura y edificaciones de gran envergadura o importancia económica se establece plazos mínimos de 80 a 100 años. Entonces, en una síntesis, perdón, nos dice que el hormigón, o en este caso, cuando nosotros armamos el hormigón armado obviamente es cuando lo ponemos el acero más en el hormigón, ¿ya? Nos dice que la vida útil debería ser mínimamente de 50 años, siempre y cuando se maneje la dosificación correcta, ¿ya? Entonces, la vida de un hormigón nos dice que debería durar mínimamente de 80 a 100 años. Si de repente nosotros hacemos una construcción y a los 20, 15 años está empezando a deshacer, puede haber grietas, fracturas, qué sé yo. Entonces quiere decir que hay algunos factores que hemos hecho mal o hemos dosificado mal o de repente hemos tenido el hormigón a la intemperie, qué sé yo. Entonces ya tuviésemos que ver, ¿no es cierto?, una solución, por ejemplo, para este caso. Pero la vida útil nos establece que debería ser de 80 a 100 años como mínimo, ¿no? Entonces, si de repente tiene una buena conservación, nos puede durar, ¿no? Unos años más de los 100. Pero, en síntesis, eso nos dice, ¿no? El hormigón debería durarnos mínimamente 80 años, ¿ya? A ver, pasando a la otra lámina, vamos a ver acá los tipos de cemento. Generalmente acá en Bolivia estamos utilizando 4 tipos de cemento, ¿ya? Las cementeras Cobose, Francesa, ahora por ejemplo ha aparecido Ecobol, Cemento Camba, todas esas tienen algo muy común, por ejemplo, que todos los cementos tienen, ¿ya? Ahorita les vamos a explicar, dice aquí, ¿no? Los tipos de cemento están fabricados básicamente de clinker, portland, yeso, adiciones que pueden ser puzolanas naturales, cenizas volantes, humo de silicio, escorias siderúrgicas y por filler calizo. Cemento que se comercializan en Bolivia y que se clasifican en la norma boliviana NB011. Nosotros no olviden, chicos, que en el tema de los hormigones, cementos, gravas, etcétera, siempre nos vamos a basar en una norma boliviana. En este caso nos dice que la norma boliviana es la NB-011, ¿no? Es la norma boliviana donde nos dice que tenemos que manejar cierto tipo de cemento, ¿ya? Acá como título dije cemento Volcán tipo 1, ¿ya? ¿Cuál es su concepto? Dice, son cementos fabricados con clinker, Portland en proporciones no menor al 95% y un regulador de fraguado normalmente yeso. En este tipo de cemento no se admiten ningún tipo de componentes adicionales por más del 5%. Entonces, en este caso nos dice que la mayoría de los cementos, en un 95%, están constituidos por el clinker Portland, ¿ya? Entonces, más adelante les voy a explicar también cuál es el clinker Portland, ¿ya? O de qué están los componentes fabricados, ¿ya? Cemento Portland con puzolano tipo IP, dice, ¿no? Este tipo generalmente es donde nosotros siempre vamos a manejar, ¿ya? Son los cementos que resultan de la molturación conjunta del clinker Portland en proporciones no menor al 70% y ni mayor al 94%, nos dice, ¿no? Puzolana natural en proporciones entre el 6 y el 30% y un regulador de fraguado. Dice, no se admiten componentes adicionales por más del 5%. Entonces nos dice que estos cementos tipo 1 están en su mayoría compuestos por clinker Portland en un porcentaje de 70 al 94%, ¿no? Entonces el 6% se puede poner otros aditivos, ¿no? En este caso podemos poner cenizas volantes, humo de silicio, escorias siderúrgicas, etcétera, ¿ya? Entonces, el cemento Porca con filler calizo tipo IF, nos dice, ¿no? Estos cementos están constituidos por clinker Portland en proporciones no menor al 80% ni mayor al 94%. Filler calizo en proporciones entre el 6 y el 15% y un regulador de fraguado. No se admiten componentes adicionales por más del 5%. Si vemos todos los cementos, nos dicen que la mayoría están compuestos por clinker Portland en un 90%, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, es que, digamos, se clasifican los cementos. Pero el cemento que nosotros más utilizamos en el mercado boliviano, en este caso, es el cemento Portland con puzolana, ¿no? Puzolana, de repente dirán, ¿qué es? ¿No? Es un aditivo volcánico, ¿no? Son cenizas que se extraen generalmente de los volcanes
y eso se adjunta al clinker Procan, entonces eso nos hace o nos da una resistencia muy óptima para cualquier construcción, ¿ya? Entonces todos los cementos generalmente que están en el mercado boliviano son estos, ¿no? El cemento Procan de Puzolana tipo 1. Pasando al último punto, ¿no? Cementos puzolánicos tipo P nos dice que son los cementos constituidos por Clinker-Portland en proporciones no menor al 60%, material puzolónico, puzolanas naturales, cenizas volantes u otros en proporciones mayores al 40% y un regulador de fraguado. No se admiten componentes adicionales al 5%. Entonces, este tipo P, por ejemplo, es igual, nos dice que está constituido por el clinker Portland en un 60% y con puzolana en un 40% o no mayor a un 40%, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, este es el cemento clinker Portland, ¿ya? En realidad es una mezcla de todos estos componentes, ¿no? Acá he querido hacer una tablita donde nos dice que un cemento Portland tiene estos que son los principales aditivos, ¿ya? En este caso nos dice que el cal, ¿no es cierto? Aquí dice su peso molecular, su abreviatura, aquí el sílice, aluminio, hierro, agua, anhídrico, sulfúrico, magnesio, sodio y potasio. O sea, son estos componentes los que nos hacen, ¿no? Un cemento Portland, todos estos aditivos, ¿ya? Entonces, a esto, para que tenga una mayor resistencia el cemento, se lo puede poner el tema de los puzolánicos, en este caso puzolana, que son, como les dije, son cenizas volcánicas, lava volcánica, etcétera, que se lo tritura y en base a eso se hacen los cementos tipo IP que nosotros generalmente utilizamos en el mercado boliviano, ¿ya? Pasando al otro punto. Otro de los puntos que es muy importante a la hora, ¿no?, de hacer nuestros hormigones es el material que nosotros vamos a utilizar. En este caso yo le puse, ¿no?, materia prima agregados recomendados, ¿ya? En este caso el insumo, el tipo, el proveedor y la norma de requisitos. Acá también no se olviden, chicos, que todos nuestros materiales nosotros vamos a utilizar en base a normas bolivianas, ¿no? Nosotros no podemos alegremente utilizar, ¿no?, cualquier agregado si no está dentro de nuestra norma. Es un requisito que nosotros deberíamos tener, ¿ya? En este caso, perdón, el agregado fino se maneja la arenilla, ¿no? Obviamente esto bajo tamices, se hace un tamizaje. Entonces, aquí en Bolivia, por ejemplo, más propiamente en Cochabamba, utilizamos una arena del número 4, ¿ya? Esta arena, perdón, puede ser traído de Parotani, Pancuruma, hay unos sectores que nos traen una arena lavada que está dentro de ¿no?, de nuestro tamiz número 4. De repente hay otras arenitas un poquito más gruesitos, están dentro del tamiz 5, que de repente también nos pueden funcionar y del tamiz 3, ¿ya? Pero el más recomendable para hacer una buena dosificación de hormigón nos dice por normativa que debería ser el tamiz número 4. Obviamente esto nosotros tenemos que meter a un laboratorio, ¿no es cierto? No podemos, nosotros no somos laboratoristas, ¿no? Obviamente no nos vamos a meter mucho en eso, pero en el tema de construcciones, en licitaciones, por ejemplo, para agarrar obras, nos piden que sí o sí se haga un tamizaje de los agregados, ¿ya? En este caso, la arenilla número 4 es uno de los más recomendados y obviamente acá yo, proveedor, estoy poniendo como ejemplo la planta de agregados Concrete, ¿ya? Que es una empresa de viguetas que tiene un buen producto, ¿ya? Entonces, como segundo punto nos dice el agregado grueso, en este caso estamos hablando de la grava o de repente conocemos como gravilla. Entonces nos dicen, según la normativa, dice NB 596-94, que las gravas más recomendadas en este caso serían de 3/4 de una y de 1 a 1/2, ¿ya? Entonces, de repente, para los que se han olvidado cuánto está en milímetros, digamos, los 3/4 nos dice 19.05 milímetros. En este caso, estuviésemos hablando en convirtiéndolo en centímetros en 1.9. En todo caso, redondeando de 2 milímetros o 2 centímetros debería ser, nos recomienda acá uno, después nos dice de una que es 25.4 milímetros
Y el máximo nos dice, nos recomienda, en este caso, los laboratoristas de la planta de agregados Concretec, nos dice que es de 3,81 centímetros, que debería ser el agregado más grueso que podemos poner. Entonces, de repente, como un máximo, si quisiéramos nosotros vaciar, por decirte, una losa, lo más recomendable nos dice que debía ser de repente de 19 milímetros o de 25, depende, ¿no es cierto? En este caso, si queremos agarrar una licitación, sus pliegos de especificación nos van a decir qué clase de agregado deberíamos poner o cuál es el más recomendado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a vivir dentro de estos tres parámetros, ¿no? Generalmente este que es el más grandecito de los agregados se recomienda para zapatas, ¿no? No así mucho para losas ni para columnas, ¿no? Es más recomendable de repente para zapatitas, ¿ya? Y el más recomendable personalmente, como yo construyo, ¿no? O sea, yo recomiendo siempre el de 2 centímetros con un máximo de 25 o 2,5 centímetros, ¿no? O sea, más de eso no sería muy recomendable, ¿no? Por el tema de que cuando uno está encofrando o a la hora de vibrar, qué sé yo, lo desencofras y va a empezar a aparecer por ahí de repente que unas rajaduras, de repente unas cangrejeras, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de los agregados es muy importante esto, ubicar sí o sí estos tres parámetros, ¿no? En la arenita de repente que tiene que estar lavado la arena, ¿no? No puede estar con suciedades, a veces vienen con bolsitas, con toda clase de, ¿no? de basuritas, entonces hay que ver que esté limpio, sí o sí, la arenita, ¿ya? Y por último nos dice el cemento, ¿no? El cemento acá, igual en el mercado boliviano, manejamos solamente estos dos tipos, en realidad, ¿no? Son los más comerciales, que es el IP4, o perdón, IP40 y el IP30. Entonces, el IP de repente otros se pueden preguntar, ¿qué significa, no es cierto? El IP son sus siglas en inglés que nos dice grado de protección o Ingress Protection, ¿no? IP, entonces el grado de protección nos dice que debía ser de 40 megapascales o 30 megapascales, pero más adelante les voy a decir también cuál es el 40, el 30, ¿ya? En este caso, como les estaba comentando, yo saqué estos datos de un laboratorio de Concretec, ¿ya? Entonces nos dice, en este caso, Fancesa, que que maneja estos dos productos, entonces, ¿bajo qué? Bajo la norma boliviana 011-12, ¿no? Y por último, nos dice qué clase de agua deberíamos utilizar. El más recomendado siempre va a ser agua de repente de grifo, o si van a utilizar agua, por decirte, de pozo, debería ser uno limpio, ¿no? Cristalino, que no tenga, en este caso, hay aguas salinas, salitrosas, etcétera. No, tiene que ser limpio, ¿no? Tampoco nos sirve agua, aguas salitrosas, ¿no? O aguas de estanques, qué sé yo. O sea, deberíamos hacer, si tenemos un agua y no está de repente bien limpia, se tiene que meter también al laboratorio para ver si el agua nos va a servir para hacer nuestros hormigones, ¿no? Entonces es muy importante siempre ubicar el tema del agua. ¿Por qué? Porque es un factor muy importante a la hora digamos, de la combinación de los agregados, ¿ya? A ver, pasando a la otra lámina, vamos a ver acá perdón, los tipos de cementos en el mercado, ¿ya? Como muchos de repente ya conocen, los cementos siempre se pesan en kilogramos, ¿ya? No nos dan los cementos en libras, en gramos, nada por ahí, ¿no? Nos dicen que una bolsa de cemento tiene 50 kilogramos, ¿ya? Entonces, todas las bolsas que nosotros manejamos en el mercado boliviano son bolsas de 50 kilogramos, ¿no? No tienen que olvidarse. He visto en algunos otros países, por ejemplo en Colombia, en Perú manejan otra clase, ¿no? O sea, 35, 40 kilos por bolsa, ¿no es cierto? Pero nosotros en el mercado boliviano manejamos 50, bolsas de 50 kilos, ¿ya? Entonces, estas, por ejemplo, son las más conocidas, las que encontramos en el mercado, que son Emisa, Cobose, Viacha, Yura, Fancesa, Warnes, y el último que apareció, ¿no? Que es del gobierno, que es Esobol, que está
en la ciudad de Oruro, si no me equivoco, está emplazado en Caracol, en una provincia. Entonces, acá nos dice que EMISA obviamente tiene un tipo, una resistencia a la compresión. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar qué es una resistencia a la compresión. Nos dice, no, o sea, nuestro cemento dice que a los 28 días debería llegar a un fraguado, a una resistencia, nos dice, de 30, ¿ya? Entonces, todos los cementos que nosotros tenemos, vamos a ubicar en una tablita, ¿no? De 1 a los 28. O sea, eso generalmente se hace en laboratorio, ¿no es cierto? Seguramente algunos conocen que la rotura de cilindros, en este caso para el muestreo, digamos, de cualquier obra, si nos piden los licitantes que deberíamos nosotros tener eso, porque obviamente si hagamos una obra de licitación, nos van a decir sí o sí que nosotros vamos a poner un cemento, por ejemplo, EMISA, y que tiene que tener una resistencia a los 28 días, dice, de 30 megapascales de resistencia, nos dice entonces. Estos cementos de IP, como hace rato les decía que era el grado de protección, ¿no ve? En inglés nos dice que debería llegar, ¿no? Con un máximo a los 28 días de 30. Entonces, estos cementos 30, los que dicen IP30, están dentro, digamos, de los márgenes. Por ejemplo, yo saqué todos estos datos de un laboratorio, obviamente yo no me lo he inventado, ¿no? O sea, yo saqué de un laboratorio, nos dice que, por ejemplo, EMISA tiene un grado de resistencia a los 28 días de la compresión, porque el cemento donde más trabaja es a la compresión, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a estar encima, vamos a generar una carga, y no solamente nosotros, los muebles, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros queremos manejar, por ejemplo, escuelas, obviamente nosotros en nuestro cálculo vamos a poner carga viva, carga muerta, ¿no es cierto? Entonces, los cementos donde más nos van a trabajar es a la compresión. Obviamente hay tres datos más o tres podemos decir, tipos más de lo que nosotros vamos a tratar de trabajar con el tema del cemento, que enseguida les voy a mostrar, pero nos dice que dentro, según el laboratorio, nos dice que el EMISA a los 28 días tiene una resistencia de 30.10. Entonces nos está cumpliendo la norma, ¿ya? Si en este caso hubiese sido 29, obviamente no es apto ese cemento. ¿Por qué? Porque no está llegando a mi resistencia máxima que nos dice que debería ser 30 megapascales, ¿ya? Por ejemplo, el cobo se nos dice, ¿no? Es igual un cemento IP30, nos dice que tiene una resistencia de compresión de 33.70. ¿A qué? A los 28 días. Entonces, el cobo se había sido más, o tiene una resistencia más alta, si se dan cuenta que el EMISA, ¿no es cierto? Entonces, acá siguiendo con el VIACHA, nos dice en el laboratorio que a los 28 días, o en este caso lo podemos decir a los 30 días, nos tiene una resistencia de 34.90 megapascales a los 28 días. Uy, ¿no? Una belleza, ¿no? O sea, son 34 que está pasando un límite que es el IP30, ¿no es cierto? Entonces, esto, si está pasando, digamos, de los 30, nos dice que la resistencia es más alta, entonces es apto, está muy apto para nuestra construcción, ¿no? Entonces acá, ¿no? Dice el Jura había estado en los 35.70, el Fancesa 32.50, el Warnes 30.90. Obviamente de Esobol, como es una empresa nueva, no he podido conseguir los datos. Pero viendo de todos los cementos, obviamente no es por hacer propaganda, pero me parece que el Jura es el más, o el cemento que tiene una resistencia mayor que los demás, ¿no es cierto? Porque tiene 35.70 megapascales o grado de dureza a que a los 28 días, ¿no? Entonces, me parece que de todos estos, el Jura había sido el mejor, ¿no? Según laboratorio, ¿ya? Entonces, dentro de estos IP30, existen también en el mercado los IP40, ¿ya? Pero los IP40 generalmente se utiliza para qué, digamos, ¿no? O sea, nosotros en el mercado toda la vida vamos a utilizar el IP30, pero en este caso el IP40 es lo mismo, solamente con una resistencia mayor. O en este caso poner un cemento a una resistencia mucho mayor que el 30, ¿no? En este caso, como dice 40, debería tener una resistencia a los 28 días de 40 megapascales, ¿ya? Entonces,
EMISA, por ejemplo, tiene IP40, pero lastimosamente no he podido conseguir el laboratorio. Cobose también tiene IP40, tampoco he podido conseguir el laboratorio, pero sí de VIH, IP40 que dice que tiene a los 28 días 43.30 megapascales, ¿no? Jura había tenido 42.70, Warnes 31 y Ecobol, imagínense, Ecobol nos dice que su resistencia a los 28 días es 58. Uy, esto ya sería en todo caso un IP50, ¿ya? Y como les adelantaba hace instantes, el IP40 generalmente nosotros utilizamos para qué, digamos, para obras de una mayor resistencia. En este caso, puentes, ¿no? Para puentes es muy aconsejable. De repente, para represas, ¿no? Para represas de agua nos van a pedir un cemento más resistente que el IP30. Después, para caminos y para esas, en este caso, fábricas, ¿no es cierto? Hay muchas obras que nos exigen que tengamos que poner el IP40, ¿no? Pero como les digo, el IP30 también puede funcionar igual que el IP40, obviamente, aumentando mi cuantía nomás de cemento, ¿no? Pero sin embargo, el IP40 están diseñados especialmente para qué, como les estaba diciendo, para represas, para puentes, que según los ingenieros y los laboratoristas, tiene una resistencia más alta, entonces más recomendado para eso, ¿ya? Acá como a modo de pestañita puse la resistencia de un cemento. Hay dos componentes que son muy importantes, ¿no? La piedra caliza de alta y el proceso de molienda para la finura de la piedra. O sea, nos dice que la piedra caliza es muy importante para tener un buen cemento. La piedra caliza dice que debería ser de alta ley. Y el proceso de molienda, dice, ¿no? O sea, mientras más finito sea la molienda, digamos, de la piedra caliza, o sea, dice que el cemento va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, todo esto también está enmarcado, ¿no? Dentro del reglamento técnico número, dice, ¿no? 261, 2018, cemento Procan y cemento puzolánico, ¿no? Bajo la norma boliviana 011-2012, cemento de eficiencia y clasificación. O sea, todo esto está enmarcado dentro de nuestras normativas que manejamos acá en Bolivia, ¿ya? Pasando al otro tema, acá vamos a ver un poquito ya hemos hablado de agregados, un poco hemos hablado de cemento, un poco de agua, etcétera, y los cementos, que es lo más importante, nos dicen aditivos. O sea, generalmente ahora, en este siglo XXI, obviamente con la llegada de las nuevas tecnologías, están llegando también nuevos aditivos, ¿ya? Para mezclar los hormigones para tener un mejor rendimiento, ¿ya? En este caso, digamos, en este caso aditivos y su clasificación, obviamente también nosotros nos estamos basando en la norma ASTM C 494, clasifica y fija los 7 tipos de aditivos acá, ¿no? Nos dice, obviamente, todo esto bajo normativas. Uno, reductor de agua, retardador de fraguado, acelerador de fraguado, reductor de agua es retardador de fraguado, reductor de agua es acelerador de fraguado, reductor de agua de alto rango, reductor de agua de alto rango con efectos retardador de fraguado. O sea, todos estos son elementos que se pueden poner o aditivos aquí a nuestra mezcla de hormigón, ¿no? En este caso también yo puse, en todo caso, los más importantes o los que están marcados dentro de la norma, ¿no? Porque hay otros, de repente hubiese sido, ¿no? Unas 3 o 4 hojas poner todos los aditivos. Por ejemplo, hay plastificantes, superplastificantes, hay retardadores de fragado, también acá como lo puse, aceleradores, y fibra sintética para pavimentos también están dentro de esta clasificación. Entonces, todo esto nos sirve para qué, digamos, para un manejo mejor del hormigón, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nos dice la consideración del uso de los diferentes aditivos, se pueden mencionar los grupos 2, o en este caso se divide en 2 grupos. Uno dice por razones económicas y por razones técnicas, ¿no? Si podemos hablar, por ejemplo, en las económicas, por ejemplo, eh, nosotros queremos vaciar, por decirte hoy día, unas 4 o 5 columnas, ¿no? Queremos apurar, ¿por qué? Porque de repente, estamos retrasados en la obra, o quizás nuestro presupuesto es tan ajustado que ahora, por ejemplo, para el armado de columnas,
nos podemos fletar o los que tienen algunos se pueden comprar ahí en los encofrados de acero, ¿no? Pero para los que de repente no tienen o están comenzando con el trabajo, tiene un costo, ¿no? Por día, ¿no? Si de repente nosotros queremos vaciar 3 columnas, nos van a fletar, digamos, ¿no? Los encofrados de fierro a razón de 150, 140, etcétera, por día, ¿no? Entonces, nosotros de repente queremos vaciar 6 columnas, pero tenemos solamente 3 encofrados, entonces lo que se puede hacer es vaciar en la mañanita, ¿ya? Las 3 columnitas y poner un acelerador de fraguado, ¿no? O sea, un acelerador ¿para qué? Para que endurezca más rápido el cemento, ¿ya? O en este caso el hormigón. Entonces, tranquilamente, por decirte, yo puedo vaciar en la mañana a las 8 9 de la mañana para las 12 o una, lo puedo ya desencofrar. Obviamente no es recomendado, ¿no es cierto? Pero por razones a veces de trabajo, muchos arquitectos hacen eso, ¿no? Entonces, una vez sacando el encofrado, lo que se hace es generalmente para que tenga un buen fraguado, la columna se lo pone con bolsita, ¿para qué? Para que sude, ¿no? Para que tenga una mayor dureza, ¿no? O si no, si no hay bolsitas hay que estar regando, ¿no? Por lo menos al día unas 3 o 4 veces. Eso nos dice que, ¿para qué? Porque, por ejemplo, cuando uno saca el desencofrado, lo que pasa es que a medida que va fraguando el cemento se deshidrata, ¿no? Entonces, como se deshidrata, necesita más agua para que tenga un mejor fraguado, ¿no? O para que sea más durito, digamos, ¿no? Entonces, eso puede ser un tema de razones económicas. En este caso también puede ser, por ejemplo, en Oruro o en La Paz, por el tema del frío. Imagínense que no es muy conveniente, dicen, dejar en la noche en lugares fríos el tema de los encofrados, ¿no? Si ustedes alguna vez han viajado a Oruro, van a ver que sí o sí lo vacían en el día, cuando es más que todo en invierno, y en la noche lo tapan con frazadas, lo tapan incluso con pajita y todo eso. ¿Para qué? Para que no haya problemas con la congelación, ¿no es cierto? Entonces, otro de los factores o razones económicas sería también eso, ¿no? O sea, si yo quiero vaciar en la mañana, entonces lo puedo vaciar y en la nochecita antes de irme lo puedo desencofrar y lo puedo tapar con pajita o lo puedo tapar mi columna qué sé yo, incluso he visto que con camitas y todo eso lo andan tapando, ¿no? Eso también, como les digo, el acelerador de fraguado me va a ayudar a que seque o que fragüe más rápido mi columna, ¿ya? Entonces, para eso generalmente se utiliza, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo de razón económica. Y una de las razones técnicas, un ejemplo, por ejemplo, sería yo con la experiencia que tengo en el tema, por ejemplo, de vaciados de losas, por ejemplo, para hacer nuestros balcones o nuestras terrazas, lo que pasa es que si ustedes vacían y no hay una buena compactación, una buena vibración del hormigón, lo que pasa es que nos crean, pues allá adentrito, cuando estamos vaciando, unas burbujitas, unas grietas, como llamamos cangrejeras, ¿ya? O son unos poros capilares que nos generan, ¿no es cierto?, con la gravita y con el cemento. Entonces son unas pequeñas burbujitas ahí adentro que se crean. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve empieza siempre a filtrar el agua, ¿no? Entonces, una de las razones técnicas es nosotros podemos ponernos un impermeabilizante, ¿no? Ahora que hay la marca más conocida acá es la Sika impermeabilizante. Eso tiene su dosificación, por ejemplo, digamos, 10 litros, o perdón, nos dicen en este caso, para una casetilla, por ejemplo, un ejemplo, tenemos que poner eh, cuarto litro de impermeabilizante, entonces, o para cada mezcla tenemos que poner una cierta cantidad de ese aditivo. Entonces, eso nos ayuda a que el impermeabilizante a tratar de eliminar como les estaba diciendo, esos poros capilares que se crean al vaciar la losa, ¿ya? O no solamente para la losa, también puede funcionar para las columnas, para las zapatas, pero en su mayoría se utiliza, ¿no? En las losas, ¿no? Más que todo para sellar, ¿ya? Para que no haya esas grietitas. Entonces, por una razón técnica sería el impermeabilizante. ¿Para qué? Para tratar de garantizar nuestro trabajo a la hora de trabajar, ¿no es cierto?
Obviamente, como experiencia les digo que a veces incluso los impermeabilizantes no nos van a- a resultar un 100% de eficacia, ¿no? Porque cuando hace fríos, cuando hace calor, lo que pasa es que el fieso, las losas están armados de hormigón armado es la sumatoria de fieso más hormigón, entonces con el sol se habían sabido expandir, ¿no? O sea, crecer un poquito. Y con el frío se habían sabido contraer. Entonces, lo que pasa que genera todo esto, que hay unas pequeñas grietas que a ojo humano de repente no se lo pueden ver, pero cuando empieza a llover generan esas grietitas bien pequeñitas. Entonces, una de las razones, como les digo, técnicas sería poner, ¿no? Impermeabilizante, después de ahí hay una pintura que hay látex, ¿no? Entonces hay algunos aditivos que están apareciendo en el mercado que nos van a ayudar, ¿ya? A tener un mejor hormigón armado, ¿ya? Entonces eso sería una de las razones técnicas, ¿no? Entonces hemos hablado de las dos, que son muy importantes los aditivos hoy en día, ¿no es cierto? Es muy importante eso. A ver. Pasando acá, no sé si de repente tienen alguna pregunta, chicas, chicos, no sé, podemos hacer una pequeña pausita. Eh, Buenas noches. Sí, Hola. hola, hola, sí. Con lo que usted estaba diciendo, buenas noches, arquitecto. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería hacerle una consulta acerca de lo que usted estaba hablando de, por ejemplo, en las losas siempre hay problema de filtración. ¿Cuál sería más o menos la recomendación al momento de vaciar una losa de hormigón armado para evitar filtraciones? Ya, a ver, la verdad, estábamos hablando justamente de eso, ¿no? O sea, el tema va a ser netamente en la dosificación. Obviamente tenemos que manejar una buena dosificación, que ahorita en breves vamos a entrar, que es uno, 2, 3, ¿no? Uno, dos, es el tema del... En realidad, yo personalmente he tenido muchos problemas con el vaciado, ¿ya? O sea, las recomendaciones que yo te haría es uno, por ejemplo, poner a la hora, ¿no? Del vaciado es impermeabilizante, sí que impermeabilizante, como le estaba diciendo, para cada cantidad, por ejemplo, para medio cubo, un cubo, una casetilla, se pone una cierta cantidad que viene en líquidos que se lo pone junto con la mezcla antes del vaciado, ¿ya? Otra cosa importante sería el tema del vibrado, ¿no es cierto? He visto que en muchas construcciones lo que agarran el vibrador, ¿no es cierto? Lo botan en sentido horizontal y lo traen también en sentido horizontal, cuando la normativa nos dice, o por experiencia de algunos, en este caso hay un libro que es muy bueno de Jiménez Montoya, que nos recomienda Jiménez Montoya que el vibrado debería ser a 90 grados, ¿no es cierto? Debería ser el vibrado, no como lanzan horizontalmente, ¿no? Entonces, cuanto menos, en este caso, burbujitas, cangrejeras, porosidades nosotros vamos a crear a la hora del vaciado, obviamente, el hormigón va a ser más compacto. Pero, como les digo, yo he tratado, digamos, incluso de ubicar todas esas recomendaciones, pero siempre hay detalles, les cuento, ¿no? En este caso, como les andaba diciendo ese dato, el tema de cuando hace calor, ya, el fieso se había sabido expandir, ya, se expande. Entonces, a la hora del frío, se contrae, ¿no? O sea, se vuelve pequeñito o vuelve a su estado normal. Entonces, todos los días está en eso, ¿no? O sea, cuando hace una calor más fuerte o cuando hace un frío más, se expande, se dilata, se expande, se dilata. Entonces, una recomendación en este caso, en tezazas, sería una vez poniendo, por decirte, o vaciando la losita, ¿no? Vamos a poner seguramente después una carpetita de nivelación de unos 5 centímetros y enseguida sería poner directamente ¿no? La cerámica o porcelanato, etcétera, ¿no? Con un buen pastinado y una buena, ¿no? Declinación. No podemos hacer recto, ¿no es cierto? Tiene que tener una pequeña, de unos 1 centímetro, 2 centímetros de qué, de caída, ¿para qué? Para que tenga una buena caída del agua cuando llueva, no se nos haga allá dentro de una piscina. Entonces es muy importante también ver el tema de las canaletas, ¿no es cierto? Entonces, personalmente yo les recomendaría, una vez vaciando, sí o sí, ¿no? Darle directamente
la cerámica o el porcelanato, porque como les digo, yo tenía muchos, hasta el día de hoy tenía muchos problemas, he hecho de todo, incluso pintura impermeabilizante, incluso hay, ahora han aparecido unas lanas que se los pone. Claro que me ha mitigado en cierto caso, pero no me ha dado una solución óptima, te puedo decir, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación sería, ¿no? Una vez vaciando, vaciar la carpetita de nivelación y, ¿no? Poner directamente la cerámica y con un buen pastinado, de repente eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Mucho. Eso te digo al modo de experiencia, ¿ya? Bueno, hay otra pregunta, Gracias. Bueno, gracias, arquitecto. Buenas noches, ¿ya? arquitecto. Yo tengo una pregunta sobre la SICA. ¿Qué tipo de SICAs hay en el mercado hoy en día que podemos utilizar para el vaciado de los... Generalmente, como les andaba diciendo, hay, generalmente acá en el mercado boliviano, el que está entrando con más fuerzas es el SICA, ya el SICA. O sea, otro, la verdad, yo no he utilizado, te cuento, ¿no? O sea, el más comercial acá en Bolivia, en Cochabamba, es ese producto de SICA. Entonces, ese SICA obviamente tiene diferentes productos, como te digo, ¿no? Hay retardadores, selladores, impermeabilizantes. Entonces, mm, yo te puedo recomendar el SICA. En el mercado no vi más, te cuento, ¿no? De repente hay uno más, pero yo personalmente siempre he utilizado el SICA, que es una marca comercial y tiene una garantía muy, muy buena acá en el mercado boliviano. Y no te puedo decir, tampoco he trabajado con otra marca, pero el más recomendado en este caso sería el SICA, ¿no es cierto? Como te digo, tiene una variedad de productos, no solamente en el tema de plastificantes o retardadores, hay también otros aditivos relacionados con el hormigón, pero el más aconsejable personalmente sería el SICA, que es esa marca que ha entrado con mucha fuerza y como te digo, que tiene una buena garantía y me parece un buen producto personalmente, te digo, ¿no? Bueno, arquitecto, pasa que yo escuché hace tiempo hablar a un colega mío y decir que el SICA se clasificaba en varios, SICA 1, SICA 2. Yo me pregunto hasta la fecha, ¿qué tipo de SICA son esos, el 1 y el 2? Esa es... Perdón, no le escuché bien. Decía arquitecto que escuché a un colega hablar que el aditivo de las SICAs, él sí trabaja con SICA, y me dijo que había dos tipos de SICAs, en realidad, que era el uno y el 2. Entonces yo le pregunto si en la tabla que nos acaba de mandar de los tipos de aditivos, están la SICA 1 y la SICA 2. Claro, obviamente, o sea, en el tema de la SICA 1, SICA 2, de repente se puede clasificar como estábamos hablando hace rato, ¿no? O sea, nosotros manejamos en el mercado, por ejemplo, el cemento IP30, ¿no es cierto? Y el IP40 para un grado de alta resistencia. Entonces, en el tema, por ejemplo, si yo quiero comprar un retardador en este caso, ¿no? O un acelerador de fraguado, no me van a decir en el mercado de SICA, o sea, ¿quieres el uno o el 2? Solamente hay uno que es el general o dos, pero de repente hay, la verdad, personalmente, como lo digo, si no me equivoco, el 2 es para el grado de alta resistencia, por decirte, por ejemplo, como estaba hablando del IP40 para emplearlos específicamente en puentes, ¿no es cierto? En carreteras y qué sé yo. Claro, hay eso, pero obviamente nosotros como arquitectos no nos metemos un poquito con el tema de puentes, no nos metemos mucho, ¿no? Con el tema de laboratorios, solamente nosotros tenemos que manejar, en realidad toda nuestra vida, de repente unos 3 o 4, vamos a manejar aditivos. Más de eso, quizás como usted está diciendo, el uno, el 2, puede haber, pero eso quizás se utilice más a nivel de ingeniería, ¿no es cierto? Ingeniería estructural, como le estaba diciendo, puentes, caminos, etcétera, que nosotros en este caso no vamos a mucho manejar, ¿ya? Solamente el tipo uno que es el que más nosotros manejamos, como les estaba diciendo, los aceleradores, retardadores, impermeabilizantes. Más de eso, nosotros como arquitectos de repente no, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo estaba trabajando y averiguado. El tipo 2 me parece que trabaja más en el tema de ingeniería. Gracias, arquitecto. ¿Ya? Aquí hay una pregunta en el chat. Dice, ¿Ya? buenas noches, arquitecto.
cuando ya hay fisuras y se dan goteras, ¿cómo se arregla este problema? Uy, como les digo, este tema podemos hacer una clase entera, ¿no? Para ver, ¿no es cierto? Como les decía, si ya tiene filtraciones, obviamente lo más recomendable, en este caso, no sé si de repente la loza ya está vaciado, digamos, con cerámica, no sé, pero si es que de repente no tiene, digamos, la carpetita, solamente se ha vaciado quizás la losita, pero no se ha puesto ningún aditivo, tampoco se ha puesto la carpetita, lo más recomendable sería uno, ¿no? Pues tratar de vaciar la carpetita de nivelación y poner directamente la cerámica, ¿no? Como les digo, tenemos muchísimos problemas con el tema del agua y como les estaba diciendo hace rato, sí o sí deberíamos hacer una buena pendiente de unos 2 o 3 centímetros. ¿Para qué? Para que haya una buena pendiente a la hora de la lluvia, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar bien la pendiente. Entonces, digamos, otra solución, quizás yo puedo pecar de decirles, no, esto haga o no, o no haga, o pueden utilizar esto, ¿no? Porque no hay, les digo, o sea, no hay mucha solución para ¿no? Para las fisuras a menos de que pongamos una protección, ¿no? No solamente, por ejemplo, una clienta hace un par de meses me dijo que igual tenía el problema de las grietas, y lo habían recomendado, como les digo, hay unas lanas que están viniendo ahora que son impermeabilizantes, lo había puesto, ¿no? Incluso encima lo había puesto con una pintura, ¿no? Aislante, todo eso. Pero claro, unos 3 o 4 meses lo ha durado, después otra vuelta ha empezado a entrar agua, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, lo más importante sería en este caso recubrir directamente con cerámica, ¿ya? La cerámica nos va a ayudar mucho en ese caso. Y obviamente la cerámica también debería estar, ¿no? Debería tener, por ejemplo, de separación a separación de 2 a 3 milímetros y tener un buen pastinado, ¿ya? Eso sería, digamos, mi recomendación, como digo, personalmente, porque siempre, todos los años que yo trabajo, hemos tenido este problema. Entonces, hemos tratado de ubicar, como les decía, impermeabilizantes, lanas, pinturas, pero lastimosamente no se ha durado poco tiempo. Pero ¿qué hemos hecho? Entonces hemos recomendado siempre a los dueños, una vez acabando, si hay una terraza amplia, uno directamente, una vez acabando, ponerle la carpeta de nivelación, ponerle la cerámica o porcelanato, qué sé yo, con un buen pastinado y una buena pendiente. Eso nos va a evitar. No hay más, digamos, eh, personalmente no he visto otro método, ¿no? De repente hay por ahí un ingeniero que puede decir, no, ha aparecido esto, no sé. La verdad, personalmente les digo que no hay mucho, digamos, no hay mucho que ofrecer, digamos, en el tema de los productos tampoco, porque a lo posterior siempre, por el tema que les abría 2 veces, me parece, en la noche el fierro se contrae y en el día se expande, entonces eso nos va a generar. En cambio, la cerámica nos va a mitigar de gran manera eso de las filtraciones, ¿no? Y si es que ya hubiese, como les digo, obviamente es mejor ponerlo, mi carpetita de nivelación, ahí también tuviese que ponerle, ¿no? Mi Sika impermeabilizante, de repente eso me va a ayudar y encima directamente poner mi cerámica. Eso sería, bueno, personalmente le estoy hablando, ¿no? De mi experiencia, eso es la única solución de repente para eso. Listo. Está bien, Arqui. Ya. Vamos a seguir, ¿ya? ¿Les parece, no? Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la nomenclatura. Yo, bueno, lo he interpretado de nomenclatura e interpretación. Seguramente todos, o los que, la mayoría, me parece que son estudiantes de arquitectura y de repente hay otros colegas. Estos términos, toda nuestra vida igual vamos a ver en todos los planos, en este caso más en licitaciones, ¿no es cierto? Nos va a aparecer, ¿no? Para los que de repente se han olvidado, ¿no? Es qué significa FC. Ya siempre vamos a ver en un plano de SICOES, de repente, ¿no? Un plano de la alcaldía, estos términos, ¿no? FC, ¿no? Entonces acá nos dice bien claro, ¿no? Es la resistencia máxima a la compresión. Su unidad es en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, esto nunca nos tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque vamos a manejar nosotros siempre, en todas nuestras planillas que manejemos van a estar todas
todas estas letritas, ¿ya? Entonces, FC es la resistencia máxima a la compresión, su unidad es kilogramos centímetro cuadrado. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros, por decirte, una licitación no sé, de un mercado, nos dirán FC, resistencia a los 28 días, tanto, ¿no es cierto? Nos van a dar, pero entonces, alguna vez si nos olvidamos, hay que agarrar la tablita y decir, ay, a ver, caramba, esto es FC, sí, resistencia máxima a la compresión, ¿no? ¿Qué es PSI? ¿No? Es la unidad de presión equivalente a una libra por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, el PSI es una unidad de presión que equivale a una libra por pulgada cuadrada. ¿Qué es el MPa? Hace ratito estábamos hablando de MPa, ¿no? Es la unidad de megapascal, ¿no? Y acá lo puse, un megapascal es igual a 10.197 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, estas unidades es donde siempre nosotros vamos a estar manejando en todos los proyectos que manejemos, ¿no? Entonces, esto, LB sobre pool al cuadrado, nos dice que es libra por pulgada al cuadrado, y FCK es la resistencia máxima a la compresión. Entonces, estos dos términos, el FC y el FCK, en realidad son los mismos, ¿no? De repente, en algunas tablas nos va a salir con FC solamente, que es lo mismo, y en otras tablas nos van a salir con FCK. Entonces, esto nos dice que la resistencia máxima a la compresión es kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos son las que siempre vamos a manejar. Cuando ustedes vean, por ejemplo, acá, un poquito vamos a retroceder. Acá nos dice, la resistencia se caracteriza en megapascales, ¿ya? Eso es la nomenclatura que se maneja, ¿no? La resistencia a la compresión nos dice que es, a los 28 días dice MPa o megapascales, ¿no es cierto? Entonces, cuando vean ese término ya saben qué es MPa, y si vamos a multiplicar esto por el ¿no? Si estamos utilizando 10 por 10, ¿no es cierto? Entonces solamente es una sumatoria, ¿no? De los megapascales, ¿no? Para convertirlo a kilogramos, ¿no? Nos dice pues, claramente que un megapascal es 10.97 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, como les andaba comentando anteriormente, nos dice que el cemento, o en este caso el hormigón, nos trabaja, o una de sus características principales es la compresión, ¿no? La compresión. Aquí, por ejemplo, al modo de un ejercicio, o en realidad es una pequeña tablita que nos dice que es la resistencia máxima a la compresión. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Nos dice que aquí se tiene, digamos, un cubito bien pequeñito de hormigoncito de 5 por 5, ¿ya? Entonces, obviamente, vamos a sacar en centímetro cuadrado, ¿no? En este caso, nos dice 5 por 5, 25. Entonces, estamos asumiendo que en esta área pequeñita de 5 por 5, vamos a tener, dice, 5.000 kilogramos, ¿no? Entonces, si lo vamos a dividir en esta área, nos dice que la resistencia de este pequeño cubito es de 200 kilogramos metro cuadrado. Imagínense la resistencia que tiene solamente en este pedacito de 5 por 5, nos dice que nuestra resistencia a la compresión va a ser de 200 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces, para ver esto, para saber un poquito al modo de ejercicio, nos dice que la compresión, el hormigón trabaja a una compresión muy, muy fuerte, por eso es uno de los hormigones, es uno de los agregados, en este caso de las unidades más fuertes con las que nosotros podemos trabajar. Por eso todas las edificaciones se elaboran con hormigón armado. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia a la compresión muy, muy alta, ¿no? Acá, al modo de, por ejemplo, de qué es la compresión, digamos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplitos, la flexión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de flexión que nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando tendemos una sopita, la flexión, entonces la larga está yendo por arriba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la tracción nos dice que, aquí nuestro ejemplo, que dos personitas ahí jalando, entonces no estás representando esas fuerzas, ¿no? Acá la compresión, como les decía, que es la que más trabaja, no es otra cosa que, miren, un niño sentándose encima de esto,
Entonces acá, por ejemplo, como les andaba comentando, que una de las características del hormigón es su alta resistencia a la compresión, ¿no? O sea, si yo puedo subir a una, en este caso nos dice que en este cubito de 5 por o 5 centímetros por 5 nos puede aumentar, nos puede resistir 200 kilogramos, ¿no? Es, por ejemplo, yo peso 80 kilos, ¿no? Unos 3 de mí de repente tranquilamente en 5 centímetros cuadrados, ¿no? Me puede aguantar, es uno de sus beneficios de la compresión y del hormigón, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo subrayé que el cemento, en este caso, perdón, el hormigón trabaja en aflexión, tracción, compresión y corte o rajado. O en el corte, por ejemplo, este ejemplito es más que todo en los voladitos, ¿no? Si nosotros hacemos un volado, un voladizo, ¿no? Acá tenemos una empotración, acá hay un volado, entonces nos va a generar dos fuerzas en ambas partes, ¿no? Una hacia arriba y una abajo. Obviamente el otro, perdón. Esto nos va a generar dos cargas en dos direcciones diferentes, eso es el corte, ¿no? Entonces, generalmente esto más manejamos nosotros en voladizos, ¿no es cierto? Pero la principal sería la compresión, por eso acá hemos puesto con dibujitos cuál es la carga de compresión, ¿ya? Pasan, ya. Ahora ya hemos visto, perdón, un poco de teoría, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es FC, PSI, MPA y todo eso. Ahora vamos a ir un poco con los ejercicios, ¿no? Vamos a entrar un poquito al ejercicio. Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuánto es un metro cúbico de material? ¿Ya? Entonces, un metro cúbico no es otra cosa que la sumatoria de tres factores, ¿ya? En este caso, hecho como ejemplo, ¿no? La sumatoria dice, un metro cúbico de materia es una unidad de volumen, dice, es equivalente a 1 por 1 por 1, ¿no? O sea, tenemos necesariamente que multiplicar tres elementos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo le puse el volumen es igual a L por A por H, ¿ya? El B sería el volumen, L sería el largo, A el ancho y la altura, ¿no? Entonces, estos tres, la sumatoria de estos tres nos va a dar una equivalencia a ¿qué? A volumen, ¿no es cierto? O a metro cúbico, ¿ya? Entonces acá está bien claro, ¿no? Un metro por un metro por un metro es igual a un metro cúbico, ¿ya? Porque si nosotros multiplicaríamos nomás uno por uno, vamos a sacar el área, ¿no? Pero aumentando el uno, vamos a sacar el volumen, ¿listo? Entonces nos dice aquí, los camiones volqueteros que transportan el material tienen una capacidad de 2, 4, 6, 8, 12, etcétera, en metros cúbicos. Para calcular la capacidad de carga, se multiplica las dimensiones interiores de la tolva. Si ustedes de repente quieren saber cuánto me está llevando, ¿no? Un camión, en este caso una volqueta, lo único que tienen que hacer es multiplicar de repente el ancho, el largo y la altura, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a dar el volumen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá como ejemplo, les decía que hay volquetas de 8, 10 y 12 hasta 18, me parece, que son grandes, que generalmente llevan, ¿no es cierto?, por cubos. Entonces, para alguna obra, de repente trae un poquito menos, más. Ustedes para calcular, si de repente quieren saber que no se están engañando, pueden hacer la multiplicación, ¿no? Y si la arena está dentro de esos parámetros, quiere decir que no nos están engañando en el tema de las arenitas, ¿no es cierto? Pasando a este otro tema, perdón. A ver, equivalencia en metro cúbico a casetillas, nos dicen, ¿no? Esto depende, nos dice de las dimensiones de la casetilla. Por ejemplo, acá, yo tomo una casetilla que generalmente acá nos venden en el mercado, ¿ya? Una casetilla que se echó la medición, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, nos dice, esto depende de las dimensiones de la casetilla. Dice, cálculo de volumen de una casetilla. ¿Dónde? Nos dice, ¿no? Entonces, esta formulita es muy sencilla. Si ustedes quisieran saber cuánto nos va a llevar una casetilla en volumen, lo que tenemos que hacer es solamente emplear esta formulita. Nos dice, donde B es el área de base superior. La superior, en este caso, va a ser esta. Área de la base inferior va a ser esta de acá. Y la altura, ¿no? La altura de esto, por ejemplo, acá tenemos esta alturita y acá, ¿no es cierto? Y hay dos alturas porque la casetillita no es simétrico, ¿no? No es cuadradito, ¿no? Tiene acá una medida diferente, acá también.
en el tema de este, ¿no? Si lo vemos esto en plantita, igual, ¿no es cierto? Acá tiene otra dimensión y acá otra dimensión. No es un cuadradito para sacar solamente, por decir, el largo, el ancho y el alto, listo, ¿no? O sea, siempre las casetitas, bueno, las que tenemos acá son así. Entonces, una vez sabiendo, digamos, la base superior, ¿no? B área de la base inferior, altura, entonces solamente para sacar el volumen, hacemos área mayor más área menor dividido entre 2 por altura. Esta es una formulita muy sencillita. Entonces, donde acá podemos emplazar, ¿no? Acá nos dice B, el área nos dice de la base superior, nos dice 0,65, acá está, esta es de acá, ¿ya? Es el área mayor, ¿ya? Más 0,60 que nos dice el B sería área de base inferior. La base inferior va a ser esta, ¿ya? Que es 0,60 dividido entre 2 multiplicado por 0,88 nos dice, ¿no? Entonces, 0,88 estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, esto es igual, nos dice 0,55 metros cuadrados. Acá nos dice el área de la base inferior, igual de la misma manera, esto B sería 0,24, ¿no? Acá estamos hablando por 0,17. En acá, ¿no? 0,24 por 0,17 dividido entre 2, ¿ya? Por 2, perdón, por 205. Entonces, acá también, una vez teniendo los dos datos de acá, lo que vamos a hacer es solamente la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, esta es de acá, ¿no es cierto? Esta va a venir acá. Y de la altura, por ejemplo, perdón, me estoy olvidando la altura, es igual, ¿no? La alturita acá tenemos 0,24. Esta es la altura de acá, acá. Más 0,17 es su altura, dividido entre 2, ¿no? Por 200 o 0,205. ¿Ya? Entonces, acá una vez teniendo las tres, lo que se hace es sumar con esta misma fórmula, dividirlo, multiplicarlo y nos va a salir el volumen, ¿no es cierto? Entonces, solamente es ubicar estas tres formulitas, la altura, que nos dice, nos va a salir 0,205, el tema de la base nos va a salir 0,17, entonces acá se desemplaza, ¿ya? Y nos dice que una casetilla o cuántas casetillas hacen un metro cúbico, ¿no? El número de casetillas, estamos hablando de una, lo dividimos con este factor que es el resultado, ¿no? De estos tres ejercicios, dividido entre 0,0738. Entonces nos dice que una casetilla, o perdón, que un cubo nos resulta 13.55 casetillas, ¿no? En este caso, redondeando, son 14 casetillas que debería tener un cubo de, en este caso puede ser arena, puede ser grava, o de repente puede ser hormigón, ¿cierto? Entonces nos dicen, una casetilla había tenido 14, perdón, un cubo tiene 14 casetillas, ¿no? Para ser exacto, 13.55 casetillas. ¿Ya? Ya, segundo punto, equivalencia a metro cúbico a baldes de albañil. Generalmente nosotros también siempre tenemos y nos preguntamos, ¿no? Uy, ¿cuántos baldecitos tendrá, ¿no? Un metro cúbico. En este caso, si se pueden fijar acá, yo he tomado una que generalmente nosotros utilizamos, que es una tramontina, que tiene, ¿no? En la carga superior nos dice una dimensión de 0,30, en el inferior 0,15 y una altura de 0,17, ¿no? Obviamente hay baldecitos. Yo estoy tomando esto porque es el que generalmente nosotros utilizamos, pero si ustedes quieren calcular, por ejemplo, hay otros baldes de 20 litros, de 10 litros, de 15 litros, etcétera. Entonces solamente se utiliza esta formulita. No es cosa de otro mundo, digamos, ¿no? Es algo fácil también. Entonces nos dice que esto depende de las dimensiones del balde a usar, ¿no? El volumen es igual, dice, a H por P dividido entre 3 por R al cuadrado más R menor al cuadrado, perdón, por R, ¿no? Entonces acá, cálculo de volumen, aquí están las nomenclaturitas, por ejemplo, nos dice B, LO es el volumen, H es la altura, R es el radio mayor y R menor es el radio del círculo menor. ¿Ya? Entonces acá nos dice, el volumen es igual a la altura, que es 0,17, por
Esto que ven que es pi, P es pi por ese caso, ¿ya? Pi, o phi que llamamos, ¿no? Pi, que es 3.1416, dividido entre 3 por, nos dice. R2 al cuadrado, estamos hablando de radio, ¿no? Radio, el radio mayor, ¿ya? El radio mayor de esto es 30, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de radio, entonces el radio que es la mitad, ¿no es cierto? La mitad de la circunferencia. Entonces nosotros vamos a tomar la mitad de esto, que nos dice radio al cuadrado. Entonces radio es la mitad de esto, 15 al cuadrado, más nos dice radio inferior, que la mitad de 0,15 es 0,0752, porque es radio, ¿no? No estoy diciendo todo, estoy diciendo radio, del eje central. Más nos dice, es R mayor, que es radio de circunvalación mayor, por R menor, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, se repite solamente sin al cuadrado y nos da un volumen de 0,07 metro cúbico. Entonces nos dice cuántos baldes hacen un metro cúbico, ¿no? Entonces el número de baldes nos dice que 1 dividido entre 0,07 nos dice que 142.85 redondeados, ¿no? Dice que un cubo de hormigón o arena, en este caso, dice que debería tener 143 baldes, ¿ya? Como les digo, si ustedes quisieran hacer de un balde, ¿no? De un balde de 15 o 20 litros, es lo mismo, se agarra la formulita, se lo mete acá, solamente se cambian los datos y vamos a tener también el dato preciso de cuántos baldes debería tener o tiene un metro cúbico, ¿ya? Pasando a otro punto, ¿ya? Entonces, acá dice, nos dice usos y aplicaciones del hormigón, ¿ya? Esto es muy importante también dentro de los hormigones que vamos a manejar. Nos recomienda, dice, tipo de hormigón. Estábamos hablando hace rato, ¿no? De megapascales, estábamos hablando de las nomenclaturas, y estos acá, de repente, va a entrar todo eso que estábamos hablando. Acá dice como recomendación, por ejemplo, aquí dice un tipo de hormigón, 10 kilogramos centímetros, o perdón, 100, 150 kilogramos, 210, que su equivalencia o su abreviatura va a ser, por ejemplo, de 100, va a ser 10, de 150, 15, etcétera, ¿ya? ¿Y para qué nos servirían? Nos va a decir, ¿no? O sea, nos dice que, por ejemplo, el hormigón 100, ¿ya? Y el H10 nos dice que es un hormigón pobre, y, o sea, nos recomienda ¿para qué? Para vaciar hormigón pobre y nivelación de terrenos, nos dice, ¿no? O sea, si nos vamos a referir a hormigón pobre es porque generalmente cuando nosotros vaciamos, antes de vaciar las zapatitas, lo que hacemos es, una vez cavando, ¿no es cierto?, los hoyitos de las zapatitas, ¿ya? Una vez que le cuadramos, ya tenemos la dimensión, lo que hacemos es primero una soldadura de piedra, lo ponemos, ¿no es cierto?, una soldadura, encima le ponemos una capita pobre, o sea, ¿eso qué quiere decir? Una dosificación de cemento de repente 1:5, ¿ya? O sea, 1:5 más. Posteriormente les voy a decir eso de la dosificación, ¿ya? Pero nos recomiendan que estos 100 kilogramos centímetro cuadrado debería utilizarse para hormigón pobre y nivelación de terrenos, ¿ya? El de 150, hormigón pobre, que también nos sirve, nivelación de piso y contrapiso, ¿ya? Y así sucesivamente, 180 elementos estructurales, muros de contención, pisos de losas, y lo que a nosotros nos interesa, generalmente siempre utilizamos este de 210 kilogramos centímetro cuadrado, o H21, que enseguida les voy a explicar, que utilizamos para acá. ¿Para qué? Por ejemplo, para el tema del sistema estructural. Nos dice que esto es bien recomendado para vigas, losas, zapatas, pavimentos rígidos, muros de contención, ¿ya? Entonces nos dice, nosotros como arquitectos vamos a vivir sí o sí, desde frente hasta acá, hasta el 230, ¿ya? 250, 280, 300, de repente ya es más ingeniería, ¿no? O sea, vamos, como les digo, puentes. Acá ya estuviésemos hablando con el H28, H30, una resistencia más alta, ¿no? Nosotros, de repente, hasta 230 vamos a manejar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice 280, puentes estructurales, especiales, fundaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, de repente, hasta 230 vamos a utilizar, esos son los usos recomendados, ¿no? Entonces, enseguida yo les voy a explicar qué es también esto del H23, 203, etcétera, ¿ya? Pero al modo de recomendación, nosotros hasta el 230 dice que mayormente en todas las licitaciones nos exigen que el hormigón debería ser
CBH21, nos dicen, o sea, 210 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Todo esto, obviamente, nosotros nos vamos a enmarcar en dónde, en la norma boliviana del hormigón, ¿ya? Que es la CBH-87. Nosotros vivimos siempre bajo normativas, ¿no? Entonces, pasando al otro tema, esto por favor quisiera que estén un poquito bien atentos, que esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Dice cantidades de hormigón y dosificación. Resistencia del hormigón, nos dice, ¿no? Algunos se preguntarán, siempre van a escuchar a los maestritos decir, no, ¿cuánto? A ver, arquitecto, ¿cuánto tengo que dosificar? 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4. Entonces, para eso, aquí, por ejemplo, nos hicimos una tablita para saber cuáles son las cantidades de hormigón y las cantidades las resistencias que nosotros tenemos que manejar dentro de nuestras estructuras de hormigón armado, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice, como primer punto, nos dice tipo de hormigón. Acá, 1, 2, 3 significa 1 es de cemento, 2 de arena y 3 de grava. En ese sentido, siempre tenemos que manejar. Cuando ustedes escuchen que es 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4, entonces siempre primero tienen que pensar que el primer numerito va a ser o nos representa el cemento, el segundo nos va a representar la arenita y el tercero la grava. ¿Ya? En ese escalafón tienen que manejar ustedes, ¿no? No pueden manejar, por ejemplo, 2, 1, 2, por ejemplo, o 3, 1, 3, ¿ya? O sea, lo que van a hacer es tener de repente una pésima mezcla si ustedes no saben asimilar esto, ¿ya? Entonces, toda su vida, 1, 2, 3, cuando escuchen, o 1, 2, 2, o 2, 3, 1, lo primero que tienen que ubicarse en su cabeza es que el primer término siempre se refiere al cemento, el segundo se refiere a la arena y el tercero a la grava. Tampoco vale que yo ponga por uno de cemento, 2 de grava y 3 de arena. O sea, estoy haciendo una mala dosificación. Siempre, por ejemplo, nosotros vamos a vivir toda nuestra vida con esta, que es la segunda, que es el 1, 2, 3. ¿Ya? Nos dice que es 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Estas resistencias que todas o generalmente todas las obras nos van a pedir, ¿ya? Entonces, viendo, por ejemplo, acá la resistencia, nos dice que 1, 2, 3 había tenido, les dije que se te multiplica, ¿no es cierto? El PSI, si vamos a retroceder un poquito acá, a modo de recordar, PSI es una unidad de presión equivalente a una libra por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Y que es un MPa, es una unidad de megapascales. Dice, un megapascal es igual a 10.197, ¿no es cierto? Eso tienen que recordarse. Y acá nos dice, por ejemplo, como primer ejemplo, dice 122, dice que tiene una resistencia, acá está resistencia, de 3.500, o en su defecto nos dice que esto es el PSI, ¿no es cierto? El PSI, otra vuelta, vamos ahí para que no se olviden, es la unidad de presión equivalente a una libra por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a manejar el PSI acá, miren, nos dice en PSI o en libra pulgada cuadrado, o en su defecto. De repente ustedes no se van a acordar de esto. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, 3.000 en PSI o libras nos dice que debería ser 210 kilogramos centímetro cuadrado. Ya, esta tablita es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice resistencia en PSI 3.500 a la dosificación 122, su equivalencia en kilogramos, que a nosotros nos interesa, porque esto obviamente no nos interesa cuánto es en kilogramos, porque les dije que nosotros vamos a manejar en cubos o en kilogramos todos nuestros cementos, nuestros hormigones, ¿ya? No podemos manejar tampoco, no se maneja en metro cuadrado, se maneja siempre en cubos, ¿ya? Entonces, como primer ejemplo, digamos, 122 nos dice que su resistencia es de 3.500 en kilogramos 246, ¿ya? Acá, esta es la resistencia nomás que debería tener, dice, una dosificación 122, ¿no? Acá, como tercer punto, nos dice el cemento. Para una dosificación de 122 nos exige o nos dicen que
debería tener 420 kilogramos por centímetro cuadrado para esta dosificación, ¿ya? Ahora, los materiales. Por ejemplo, estas tablitas, ahorita arena, grava y agua, yo lo saqué también, chicos, de laboratorio, ¿ya? Yo no me lo he inventado, no, yo no lo he hecho porque el tema del laboratorio es muy importante a la hora de cualquier vaciado, a la hora de cualquier construcción, porque siempre nos van a exigir, más que todo en el área de las licitaciones, nos van a exigir sí o sí que todo esté bajo laboratorio, como les digo, ¿no? Entonces, nos dice acá, esto también sacado de un laboratorio, nos dice que una dosificación 122 había tenido, nos dice, ¿no? 420 kilogramos de cemento, arena dice 0,67, ¿ya? Esto es para un cubo, por si acaso, ¿no? Aquí está en metros cúbicos, por si acaso, ¿ya? Grava había tenido la misma dosificación, o perdón, la misma cantidad, ¿por qué? Porque es 122. Y agua, o sea, recomendaciones. Generalmente para cualquier vaciado de losa, vaciado de columnas, nos dicen que del 100% de todo el material que estemos utilizando, el 9% nos dice que debía ser de agua, ¿no es cierto? El 9% se calcula o se saca y nos dice que esa es la relación correcta que debería manejarse para la dosificación del agua, digamos, ¿ya? Pero en litros sería 250 kilogramos. Es decir, para un cubo estamos hablando, ojo chicos, ¿ya? Es un cubo esto, ¿ya? Entonces, una relación 1,2,2 nos dice que debería tener 420 kilogramos de cemento, 0,67 metros cúbicos. Ya estoy hablando aquí en cubos, ¿ya? En cubos estoy hablando. Acá dice igual grava en metros cúbicos, entonces 0, o sea, en realidad estamos hablando de la mitad de medio cubo y un poquito más, ¿no es cierto? Y agua, 250 litros para esta dosificación. Ahora, a lo que nosotros vamos, lo que nos interesa, que generalmente manejamos, o vamos a nosotros, perdón la expresión, yo digo siempre vamos a morir los arquitectos con esta tablita. La dosificación clásica que nosotros manejamos por la resistencia es 1, 2, 3. Nos dice que PSI había tenido 3000 y su nomenclatura en kilogramos es 210. ¿Ya? Entonces siempre ustedes van a ver en sus los que, o de repente los que ya trabajan 210 kilogramos nos piden en cualquier licitación para que tiene que tener esta resistencia, ¿ya? 210 kilogramos a los 28 días. Entonces nos dice que para esta dosificación de 1, 2, 3, nos dice que nosotros deberíamos poner 350 kilogramos de cemento, ¿ya? Entonces nos dice también que deberíamos poner para un metro cúbico 0,56 metros cúbicos de arena y grava 0,84 metros cúbicos, ¿no? Entonces el agua nos dice también que debía ser 180. Aquí si se dan cuenta está rebajando, ¿no? Está rebajando el agua. Entonces, en síntesis nos dice una dosificación 1 de cemento, 2 de arena, 3 de grava, nos dice que deberíamos tener 350 kilogramos. Esto dividiendo entre 50, les dije que las bolsas de cemento acá nosotros comercializamos en bolsas de 50 kilos, ¿no es cierto? Entonces nos dice que 350 dividido entre 50 no es otra cosa de 7 bolsas de cemento. Entonces, para una dosificación 1, 2, 3 necesitamos 7 bolsas de cemento, chicos, ¿ya? Entonces nos dice que con eso es una resistencia de 210 kilogramos, centímetro cuadrado. Necesitamos medio cubito, un poquito más, ¿no? De arena. Grava necesitamos 0,84 también de este, ¿no? Casi un cubo, o obviamente menos un 20%, y agüita 180, ¿ya? Entonces, así sucesivamente, chicos, por ejemplo, acá nos dice 1, 2, 4, ¿no? 1 de cemento, 2 de arena y 4 de grava. Su resistencia es 2.500 o 175 kilogramos centímetro cuadrado y nos pide acá que debería tener, dice un cubo, 300 kilogramos de cemento, nos dice 0,48 de arena, grava 0,95 y agua 170 litros, ¿ya? Entonces, nosotros, como les digo, vamos a trabajar en estos dos, generalmente es donde más trabajamos. Esta es la dosificación que nos piden, ¿no? Por ejemplo, esta dosificación 1,2,2, si se dan cuenta, es media alta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos poniendo más cemento, ¿no? Acá, por ejemplo, son 7 bolsas, ¿no? Acá ya me están saliendo más de 7, ¿no?
Si esto vamos a dividir exactamente, nos va a salir un porcentaje de bolsas. Vamos a calcular, son 246 dividido entre 50, nos dice que deberíamos tener 4.92, de repente es redondeando, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, chicos. Ay, perdón. Acá es lo mismo. Las bolsas de cemento para una dosificación de 1, 2, 4 nos dice que debía tener 6 bolsas, 0,48 metros cúbicos de arena, grava igual, 0,95, casi un cubo, ¿no es cierto? Y 170 litros de agua. Como recomendación, en estas tablitas que nosotros utilicemos, siempre tenemos que sumar el 5% de desperdicio, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros sacamos nuestra equivalencia de esto, por ejemplo, nos dice en un cubo vamos a poner, ¿no? 350 o 7 bolsitas de cemento, 0,56 de arena y 0,84 de grava. Entonces, nosotros, por seguridad y para que no falle también nuestros cálculos a la hora de cubicar nuestras obras, tenemos que incrementar el resultado de todo esto el 5%. Porque siempre se anda echando el cemento, a veces al manejar las casetillas, a veces al momento de manipular las palitas, se nos derraman, etcétera. Entonces, siempre es bien recomendable manejar el 5% de desperdicio. Ya no vaya a ser que ustedes hagan su cálculo y después esté faltando un poco de cemento, ¿no? Perdón, de mortero o de hormigón. Entonces, tienen que tener cuidado. Siempre se suma el 5%, ¿ya? Ahora, todo esto ahorita lo vamos a implementar o lo vamos a hacer en ejercicios para que tengan un mejor entendimiento, ¿ya? Todo esto, bueno, obviamente también nos estaba olvidando, nos estamos enmarcando dónde en la norma boliviana del hormigón, CBH-87. Todo esto está, como les dije, normado, ¿no? Ahora, a ver, ya, llegando. Perdón, ¿alguien ha activado su micrófono? Ya está en silencio, Marco, no te Ah, preocupes. ya, perdón. Ya, entonces, todo lo que estamos acá viendo lo vamos a emplear acá para que tenga un mejor razonamiento, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo saqué esto, ¿ya? Es un ejemplo de SICOES, por ejemplo, esto es de una licitación que nos presentamos nosotros con la empresa hace tiempo. Siempre va a venir en estas características, ¿ya? Unas hojitas, hay hartas hojas que que te manda y tú tienes que observar, tienes que revisarlo detenidamente, nos dice, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Gobierno Autónomo Municipal de Quillacoy, jefatura de gestión, etcétera, ¿no? Nos dice el hormigón preparado en obra. O sea, ellos, los licitantes, siempre nos van a mandar el descuento, ¿ya? Entonces, acá, por eso saqué como ejemplo, dice el hormigón preparado en obra. Dice contenido de cemento. Dice, en general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesario para obtener mezclas compactas con la resistencia específica en el formulario de presentación de propuestas y capaces de asegurar la protección de las armaduras. Dice, en ningún caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal serán menores que. Entonces, estas son las normativas que nos van a dar, que nosotros tenemos como arquitectos que seguir, ¿ya? Nos dice acá, según el gobierno de Quillacoyo, nos dice, mira, el hormigón con FC, hemos dicho la resistencia máxima, ¿no es cierto? Aquí es FC, ¿no es cierto? Si vamos a hacer un recosillo, acá les dije, no, FC siempre va a venir. Si no viene esta va a venir, esta nomenclatura. Entonces, ¿qué es FC? Es la resistencia máxima a los 28 días, chicos, ¿ya? La resistencia máxima a los 28 días a la compresión, su unidad es kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Eso es a modo de que ustedes un poquito os recuerden, ¿no? Entonces nos dice, el hormigón nos dice que debería ser su resistencia máxima, ¿no? UFC igual a 200 kilogramos centímetro cuadrado, o en este caso, nos estaban pidiendo acá, al ladito, dice 380 kilogramos de cemento por metro cúbico, lo que estábamos hablando hace rato. Estas son los requisitos que nos van a pedir, ¿ya? Acá dice otra, dice hormigón FC 210, ¿ya? Kilogramos centímetro cuadrado, como les dije, 210.
no es otra cosa que 350 kilogramos de cemento por metro cúbico, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo acá, nos dice, nosotros estamos en esta dosificación, nos están pidiendo en realidad todita esta tablita que está acá, nos dice que 210, ¿no es cierto? O 350 kilogramos de cemento, acá está, clarito, nos dice, ¿no? Entonces aquí hormigón nos dice 210 kilogramos centímetro cuadrado o su equivalencia, 350 kilogramos. Entonces hemos dicho que esta es una dosificación 1, 2, 3. Entonces nos dice 7 bolsas de cemento que nos piden por normativa, ¿ya? Y el hormigón pobre nos dice, ¿no? El hormigón pobre que debería de ser su resistencia máxima, dice de 150 kilogramos o en su caso 170 o en su equivalencia, ya 170 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces si hacemos un breve recorrido, aquí, por ejemplo, nos dice usos y aplicaciones, nos dice 150. Entonces, ¿para acá? ¿Para qué, digamos, nos sirve el 150? Nos dice para hormigón pobre, ¿no es cierto? Y nivelación de terrenos, pisos y contrapisos. Entonces, estas son las normativas que nos recomiendan los licitantes, ¿ya? Entonces, estas tres, por ejemplo, nos están pidiendo a nosotros, obviamente nos van a especificar en su pliego de especificación, nos van a decir, usted el hormigón F250 o 380 tiene que ponérmelo, por ejemplo, esta es, si se dan cuenta, es un poquito más alta que esta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto es 210 y esto es 250. Entonces, nos están diciendo solamente cuando nos dan esta clase de nomenclaturas que si nosotros vamos a leer, perdón, 250, quiere decir que tenemos que poner solamente 40 kilitos más, ¿no es cierto? A nuestra dosificación de 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, de repente esto nos pidan ¿para qué? Para columnas o para losas de escuelas, colegios, porque necesitamos una mejor protección, ¿ya? ¿O para qué? Para que resista una mayor carga a la compresión. ¿Ya? Entonces, el hormigón pobre de repente nos van a pedir, como les comentaba hace instantes, en zapatas, antes de vaciar la zapata, nosotros tenemos que hacer soldadurita, una capita de unos 5 a 7 centímetros de espesor de hormigón pobre. Entonces, o sea, para un metro cúbico nos dicen que solamente necesitamos 170 bolsitas, o perdón, kilogramos de cemento, ¿no? En este caso, estuviésemos hablando de 3.4 bolsitas nomás nos están pidiendo, ¿no? No estamos llegando a esa dosificación de 7 bolsas. Por eso se llama pobre, porque tiene menos cemento, ¿ya? Entonces acá nos dice la cantidad mínima de cemento es solo referencial, pues la resistencia depende también al tipo de agregados de la relación AC o al grado de compactación del curado, nivel de control. Obviamente todo esto se está enmarcando, dice, en la norma boliviana o la norma que nosotros manejamos del hormigón, ¿ya? En caso de depósitos de agua, dice cisternas, etcétera, la cantidad mínima de cemento será de 350 kilogramos metro cúbico. Entonces, también nos están exigiendo que tiene que tener una dosificación 1, 2, 3, 7 bolsas de cemento, ¿no? Para hormigones expuestos a la acción de medio agresivo, 380, ¿no? Generalmente, esto es cuando, ¿no? Cuando nosotros tenemos hormigones o tanques altos, ¿no es cierto?, que están todo el día en la intemperie, nos dicen que la resistencia debe ser un poco mayor. Entonces, tenemos que poner 30 kilitos más, dice, por metro cúbico. Eso es su especificación, ¿no es cierto?, de esto. Y para hormigones, a vaciarse bajo agua, nos dice, uy, ¿no?, que ya debería ser una dosificación más fuertecita, 400, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos generalmente esta dosificación, nos dice que 50 kilogramos más debería, o de cemento tuviésemos que poner si tenemos vaciados bajo el agua, ¿no? En este caso también, si recordábamos el tema de los aditivos para aguas, cuando nosotros vaciamos bajo suelo, en este caso incluso bajo aguas saladas, necesariamente tenemos que poner acelerantes de fraguado, impermeabilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, para esta clase de temas, también nos va a servir todo lo que estábamos hablando anteriormente, que son las SICAS, ¿no es cierto? Pasando, dice, salvo disposiciones expresas a contenido de cemento, no podrá exceder, dice, ¿no?, los 450 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces dice que, según sus normativas que nos están imponiendo la alcaldía de Quillacollo, dice que no podemos poner en un cubo de hormigón más de 450 kilogramos de cemento, porque va a ser una altísima resistencia que de repente no vamos a manejar, por el tema de que no estamos fabricando en este caso, ¿no? Esto, por ejemplo, era de un colegio, no estamos haciendo
un puente, ¿no? Un pavimento rígido, tampoco estamos haciendo una represa, ¿no? De repente para esos ítems nos va a servir esta dosificación o nos está diciendo para un metro cúbico 450, ¿no? En realidad casi 9 bolsas de cemento, ¿no? Es mucho, ¿no? La dosificación. Entonces, como último punto nos dice el 7, hormigón armado, nos dice, también nos van a especificar, debería tener, dice, zapatas de R210, ¿no? Entonces, nos está pidiendo esto, ¿no es cierto? Hormigón 210 o 350 kilogramos en cada cubo de hormigón, ¿no es cierto? Acá nos dicen en esta tablita igual, en el OG, hormigón armado en columnas, también nos están exigiendo que debería ser 210. Entonces, en todas las licitaciones que nosotros vamos a presentarnos, nos van a dar este pliego de especificaciones, nos van a decir de cada ítem, ¿no? Nos van a decir de las columnitas, de las vigas, nos van a decir si la resistencia tiene que ser 210, nos van a decir seguramente de la losa también tiene que ser 210. Entonces, nosotros una vez viendo esto, lo que automáticamente en nuestra cabecita nos va a decir que 210 es una equivalencia a 350, ¿no? Cuando nosotros por ahí vamos a leer 150, nos dice que debería tener 170 kilogramos, ¿no es cierto?, para cada metro cúbico de hormigón. Entonces, como les digo, esto es muy importante, por eso yo lo saqué de una obra real. Ojo que todo lo que nosotros estamos manejando en este curso no es muy académico, ¿no? Es algo más práctico, ¿no? Algo más de la vida real, es algo con lo que nosotros trabajamos. No es tanto académico, por si acaso. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a pasar al tema de los ejercicios, ¿ya? Esto es lo que a nosotros, lo que de repente nos interesa más, ¿no? Para sacar nuestros cálculos de volumen, ¿ya? Entonces, acá nos dice, como ejercicios, mira, el punto 7.8 nos dicen que nos están pidiendo una zapata Zadier de 210, ¿ya? Y una columna de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, automáticamente 210 sabemos que es 350. Si nos vamos a la tablita de atrás o anterior, una dosificación 1, 2, 3, acá está, nos dice 210 para un cubo nos dice, ¿no? 7 bolsas de cemento, de arena nos dice 0,56, ¿ya? Metros cúbicos y grava de la misma proporción, 0,84, ¿no? Y agüita 180. Entonces, si nos vamos acá, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, acá recorté toda esa partecita, nos dice dosificación 1, 2, 3, 300 o 3000 PSI o 21 MPa, ¿no? Megapascales. O en este caso, 1, 2, 3 o todo lo que estamos repitiendo desde hace rato, ¿ya? Entonces, con el modo de ejercicio, digamos, acá estamos tomando una zapatita simple, ¿ya? Acá nos dice, aquí nos dice el ancho, el largo y el alto, ancho, largo y alto. Nos dice que el ancho, perdón, va a tener 1,70 la zapatita, el largo va a tener 1,60 y el alto 0,45, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer una dosificación es sacar el volumen, ¿ya? El volumen, ¿no? Es que necesito saber cuánto de volumen de hormigón voy a necesitar para esta dosificación. Entonces, acá nos dice, ¿no? El volumen de la zapata, ojo, les dije, chicos, las cantidades de hormigón siempre se calcula en volumen. No estén haciendo sus cálculos en metro cuadrado porque no les va a salir, no les va a dar, van a cometer un error muy, muy grande si quieren hacer en metros cuadrados, ¿ya? Siempre se calcula en volumen en metro cúbico. Ya. Ahora, acá dice volumen zapata, ¿no? Acá ya tenemos el dato, es 1,70 por 1,60. Ojo que puse acá, mira, si nosotros multiplicamos solamente el ancho y el largo, nos va a dar el área, ¿ya? El área nomás nos va a dar, ¿ya? Entonces, ahí vamos a cometer errores. Por eso les digo que tiene que ser sí o sí ancho, largo y alto para sacar el volumen, ¿ya? Entonces nos dice aquí 1,70 por 1,60, ¿no? 1,70 y el alto más, ¿no? Por 0,45. Acá nos dice, ¿no? Entonces yo puse acá BZ, ¿no? Volumen de la zapata es igual de esta zapatita 1,224 en metros cúbicos, ¿no es cierto? El volumen siempre se calcula en metros cúbicos. Ahora, tenemos
o sea, en el ejercicio vamos a hacer cálculo de una zapata y de una viga, o perdón, de una columna. Acá nos dicen, ¿no? Columna, volumen de la columna. Acá tenemos una altura de esta columna a modo de ejercicio de 310 de alto. Una sección nos dice de 45 por 40, ¿ya? Entonces, la sección va a ser de la columna de 45 por 40. Obviamente, yo puse acá a modo de referencia para que de repente los que quieran entrar a los cursos posteriores, vamos a tratar de hacer 3 cursos más. Uno de cálculo estructural, uno vamos a hacer cálculo de material y de repente el último curso sea cálculo de obra fina, ¿no? Obviamente después eso les voy a decir. Al modo de referencia, pero acá he puesto, ¿no? Para una columnita de 40 por 45, 3 fiecitos de 16, 3 fi de 16, ¿ya? Eso es lo que la norma nos dice, ¿no? Si fuera una columnita de repente de 25 por 25, la norma nos va a decir que deberían tener 3 o 6 fi de 12 milímetros, ¿no? Ojo que para hacer el cálculo de los fiesos, en este caso, necesitamos saber, ¿no? Las secciones y manejar las cuantías mínimas que nos establecen las normativas, ¿no? En este caso nos dice para el cálculo de estructuras en sí, comenzando zapatas, columnas, vigas y losas, nos dice que la normativa nos dice, ¿no? Que debería utilizarse en un sistema estructural mínimamente fi de 12, ¿ya? De 12, o lo que los albañiles entienden más, fierro de media. Entonces nos dice que para cualquier construcción que nosotros vamos a edificar, el fierro nos dice en la norma que debería ser de 12 milímetros. No podemos poner fierros de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque estuviésemos saliéndonos de las normativas, ¿no es cierto? Entonces, no es conveniente poner fierros de 10 milímetros, nos dice fierros de 12 milímetros. ¿Para qué? Nos dirán, ¿no? ¿Por qué fierro? ¿Por qué mucho fierro? O sea, ¿para qué? Para que nuestras construcciones sean sismos resistentes, ¿no? Obviamente, en otra clase les voy a hablar de todo esto, pero al modo, ¿no? Al modo de antesala les estoy contando un poquito. Ya, entonces, acá nos dice volumen de la columna es 0.40, acá está, ¿no? Por 0.45. Ya les dije acá, estoy recalcando esto, si multiplicamos solamente de estos dos, es el área, ¿no? Por eso tenemos que multiplicar para convertir en metro cúbico la altura. Entonces sería, ¿no? La multiplicación, acá dice, volumen de la columna es igual a 0,558, ¿no? Si se dan cuenta, es una multiplicación muy, muy sencilla, muy simple. Y sumando los dos, ¿no? El volumen de la zapata y de la columna, aquí nos dice volumen total de la zapata más la columna es igual a 1.782, ¿no? O sea, lo que he sumado son estas dos. Entonces, al modo de ejercicio nos dice que para esta zapatita y esta columna nosotros necesitamos 1.782 o si quieren decir 1.72 metros cúbicos de hormigón, ¿ya? Ojo que estoy hablando de hormigón, no estoy hablando de hormigón armado. Hormigón armado les dije que es la mezcla del hormigón, que es el cemento, la grava y la arena, más el agua, ¿con qué? Con el fierro, ¿no? Ahí se llama hormigón armado, ¿no? Estamos solamente hablando del hormigón. Entonces, una vez teniendo el volumen, lo que nos pasamos es a la dosificación. Estamos hablando tanto que nos están pidiendo una dosificación 1, 2, 3, ¿no es cierto? O 3000 psi o 21 MP o megapascales. Entonces acá, esta tablita, por ejemplo, yo me saqué, perdón, de acá, ¿no? O sea, yo me saqué esta tablita que tengo todo acá. ¿Ya? Ojo que también me olvidaba decirle, chicos, en esta parte, por ejemplo, la arena es, ya les dije, si vamos a ir un poquito al principio, en las recomendaciones nos dice que la arena debería ser arenilla o arena, ¿no? Lavada en el tamiz número 4, ¿no? Es la arena, por ejemplo, que nosotros generalmente manejamos de los ríos, ¿no? Acá, ¿ya? Acá en Cochabamba. El agregado también está, el agregado que ahorita estamos manejando, está dentro de este parámetro, ¿ya? Puede ser de 19 o 25, ¿ya? Entonces, en estos dos, ¿ya? Generalmente, cuanto más fino es el agregado, obviamente va a tener una mejor compactación, ¿no? Si va a ser muy, muy grandes, como les digo, o si pasa de los 4 centímetros, va a haber que, o sea, cangrejeritas, puede haber fisuras y todo esto, van a generar ahí unas grietas pequeñas, burbujitas ahí adentro.
Entonces, no es muy conveniente utilizar agregados, ya les dije, más grandes que esto, ¿ya? Que 4 centímetros en su caso, ¿no? Entonces, bajamos acá como recomendación, eso, ¿no? No quiero que se olvide. Entonces, acá nos dice que la arena, yo estoy manejando esa número 4, ¿no es cierto? La grava también que no sea mayor a 4 centímetros. Obviamente, esta tablita, y como les digo, yo he averiguado, sacado de algunos amigos laboratoristas, me han proporcionado, pero de repente hay algunos que son del interior, en este caso de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Quizás se pueda manejar diferente estos, ¿no? Estos datos. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, en Oruro no hay mucha grava, de repente lo van a machucar, ahí, ¿no? Hay gravas para machucar o para pulverizar, ¿no es cierto? Entonces, puede variar, ¿ya? Puede variar. Ojo que estas tablitas me están sirviendo para solamente, perdón que sea repetitivo, para esto, ¿no es cierto? Para arenilla número 4 y mi agregado, el grueso, va a estar dentro de estos parámetros, ¿ya? No menos de esto, tampoco más, ¿ya? Si, como estaba comentando, en otras ciudades lo hacen con piedra machacada, etcétera, entonces nosotros necesitaríamos meter a un laboratorio para ver en qué tamiz va a estar, ¿no? Hay que hacer un laboratorio, entonces en base a esos recién me saldría estas tablitas que yo les estoy proporcionando o les estoy mostrando, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la gravita, ¿ya? Por eso alguna vez siempre hay que ser curiosos. A veces si nosotros cuando estemos trabajando vamos a llevar nuestras gravas, nuestras arenas a los laboratorios, hay que ir a un cacho a curiosear, a ver, ¿no? Los tamices, cómo se maneja. ¿Al modo de qué? Al modo de tener un poquito más de conocimientos, ¿ya? Entonces, la grava, les digo, esta está enmarcado dentro de esos parámetros que les estoy mostrando, ¿no? Porque si puedo estar utilizando la grava que es machacada, de repente esto se me va a disparar, ¿no? Ya no va a ser 0,84, 0,67, de repente va a ser esto 0,80, ¿no es cierto? O esto 0,95, no sé. Entonces, todo eso está bajo, ¿qué? Bajo normativas y para saber de repente el grado de granulometría de cualquier agregado, sí o sí tuviésemos que hacer un laboratorio, ¿ya? Entonces, eso al modo de recomendación, ¿ya? Entonces, acá, hemos sacado el volumen de la zapata más la columna, que es 1.782 de hormigón, ¿ya? Pasando al material. Entonces, hemos dicho que nos está pidiendo la alcaldía una dosificación 1,3. Aquí ya me estoy cansando también de decir, ¿no? 3.210 y 350 kilogramos. Entonces, yo voy a utilizar estas tablitas, ¿ya? 350, 0,56, 0,84 y 180. No es otra cosa que esta tablita, ¿no? Que les estaba mostrando. Esta tablita. ¿Ya? Entonces, acá nos dice, ¿no? La relación, acá está, dice cemento 350 kilogramos, ya hemos dicho que estos son 7 bolsas, arena 0,56, grava 0,84 y agua 180 litros. Entonces, una vez teniendo el volumen, por ejemplo, acá está el volumen, lo que se hace es lo siguiente. Esta es una simple tablita de 3, ya es algo muy sencillito. Entonces nos dice, ¿no? Cemento es igual, dice, ¿cuánto tendrá o cuánto tiene un metro cúbico? Nos dice de cemento, porque, ojo, primero vamos a sacar el cemento, nos dice que un metro cúbico tiene 350 kilogramos o 7 bolsas de cemento. ¿Y cuánto? El volumen que nos ha salido acá, arribita, nos dice que necesitamos un volumen de 1.78 de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es agarrar X, la incógnita acá, despejamos esta, ¿no? Entonces, esto viene acá, nos dice 1.78, 2 metros cúbicos por 350 dividido entre un metro cúbico, ¿no? Si se dan cuenta, solamente esto viene acá, esto viene a multiplicar y el metro cúbico a dividir. Y despejamos la incógnita que es X, ¿no es cierto? Entonces, de repente, para los que dicen, ay caramba, no, esto es muy difícil, tranquilamente se puede hacer la multiplicación, ¿no? Tomamos el volumen, lo multiplicamos por el cementito y nos va a dar directamente el resultado, ¿ya? Entonces, 1.78 por 350 kilogramos, entonces acá despejando X nos dice que vamos a necesitar para 1.78 metros cúbicos, ¿cuántos? 623.7 kilogramos de cemento, ¿ya?
Y como les dije, también tenemos que multiplicar por el 5%. Entonces, esto, la multiplicación por 5, ¿no? 623.7 por 5 nos va a dar ¿cuánto? 31.19 kilogramos. Entonces, una vez teniendo este resultado, este se lo suma a este. Entonces, la sumatoria de estos dos, del 5% y del resultado final, nos va a dar 654.89 kilogramos de cemento, que esto, como les dije, las bolsas de cemento vienen en 50 kilogramos. Nos lo vamos a dividir y nos va a dar 13.09 bolsas de cemento. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un proceso bien sencillo y corto. No hay donde perderse. Es sacar el volumen, multiplicar por la dosificación que nos están dando. Si en este caso, por ejemplo, nos dirían que la dosificación va a ser 122, entonces ya no voy a multiplicar por 350, sino es por 420, ¿no? O si me dice una dosificación 124, voy a multiplicar por 300, ¿ya? No es nada difícil. Entonces, acá ya tengo el volumen, como les dije, el 5%, que es muy necesario, y tengo, nos dice, para 1.78 de una dosificación 1.3, 1.2.3 y una resistencia de 210 a los 28 días, nos dice que necesitamos 13 bolsitas de cemento, ¿ya? Entonces, para sacar la arena, ¿ya? La arena es la misma fórmula, ¿ya? Si no queremos despejar X, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, igual, sabemos que necesitamos 1.78 metros cúbicos, entonces se multiplica por 0.56, que es la grava. Acá se le ha puesto la arena y la grava, ¿no? Entonces, la grava nos dice que para una dosificación 1 de 3 había tenido 0.56 metros cúbicos, entonces solamente la multiplicación, ¿ya? Entonces nos dice que 1.78 por 0.56 es 0.997, ¿no? Esto multiplicando por el 5% nos va a dar 0,50. Entonces, la sumatoria de esto con este otro factor, estos dos factores, arena, nos dice que vamos a necesitar 1.047 metros cúbicos de arena, ¿no? Entonces, para esta dosificación vamos a necesitar, dice, 1.047 metros cúbicos y por lo pronto dice 13 bolsas de cemento para esa mi columnita y zapatita, ¿no? Siguiendo con el cálculo, acá ya también vamos a sacar de la grava, que es el mismo ejercicio, ¿no? Entonces 1.78 por 0.84 de la grava, ¿ya? Acá X nos va a decir, la multiplicación y división de esto nos dice que es 1.496, ¿no? Entonces siempre el factor de desperdicio 5% nos va a dar este resultado. Esto es la suma de estos dos factores. Nos dice que la grava necesitamos para una dosificación 1, 2, 3, 1.57 metros cúbicos de grava. ¿Ya? Y por último, el agua nos dice, ¿no? 180 litros dividido entre un metro cúbico necesitamos esta, ¿no es cierto? Este factor, 1.78, estos metros con metros cúbicos se va a ir y nos va a salir 320.76 litros. Obviamente eso se multiplica por el 5%, nos da 16. Entonces, de agua, entonces nos dice que nosotros necesitamos, obviamente la sumatoria de estos dos factores nos dice 336.77 litros de agua, ¿no? Entonces, en síntesis nos dicen para una dosificación de 1, 2, 3, para estos dos volúmenes, para esta zapatita y para esta columnita, ¿no? Necesitamos 1.78 de hormigón, entonces acá nos dicen, ¿no? 13 bolsas necesitamos 1.047 metros cúbicos de arena. Grava nos dice que 1.57 metros cúbicos de grava y por último 336.77 litros de agua para una dosificación 1, 2, 3, ¿no? O una resistencia de 210 kilogramos centímetros cuadrados, ¿ya? Como verán, eso es todo. Ahora, al modo de recomendación, la última recomendación, chicos, si ustedes quieren hacer un cálculo bien exacto y preciso como debería ser, cuando ustedes vean esta dosificación 1, 2, 3, estamos hablando de qué? Les estaba recalcando que estamos haciendo el cálculo, por ejemplo, en botecitos, acá, en este ejemplo, estamos hablando de botes, ¿no es cierto? Pero puede haber botes aquí, de repente, como les digo, de 10 litros, 15 litros, 20 litros, qué sé yo, pero ustedes tienen que manejar la misma cantidad
de dosificación. O sea, ¿a qué me refiero? Uno, en este caso, por decirte, como ejemplo, voy a poner este balde que es de 20 litros, por decirte. Yo quiero hacer una dosificación correcta de 1, 2, 3. Entonces, necesito un balde de esta proporción. De repente puede ser, como les digo, el balde pequeñito, el grande, cualquiera, aunque sean palitas o casetillas, les voy a decir, ¿ya? Un balde, en este caso estoy tomando como un balde de cemento, de la misma proporción necesito 2 baldes de arena y de la misma proporción o el mismo tamaño, 3 baldes de arena, ¿ya? No se olviden, o perdón, grava. Tiene que ser el baldecito, la casetilla, lo que quieran utilizar en la misma proporción. Si ustedes van a utilizar casetillas, ya una casetilla de cemento, entonces tiene que tener la misma relación, 2 casetillas de cemento y también tiene que tener 3 de la misma cantidad, 3 casetillas de grava, ¿ya? Cuidadito que vayan a cometer, no estoy hablando aquí de una bolsa, ojo, cuidado, cuidado. Yo, por ejemplo, me acuerdo mi primera obra que hice o cuando fui de residente, no tenía mucha experiencia, algo así, entonces yo tampoco me he tomado, ¿no? La medida para sumar. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he asumido que esto era un balde o perdón, un cemento, una bolsa de 50, estos dos baldecitos, y 3 también 3 baldes de grava. Entonces, ¿qué he hecho? He ubicado una resistencia más alta y obviamente he perdido más cemento, ¿no es cierto? No vayan a cometer ese error, ¿ya? O sea, ustedes cuando vean esta dosificación, si quieren manejar palas en este caso, por decirte, entonces si quieren esta dosificación, o cualquier dosificación, si estamos hablando 1, 2, 2, 1, 3, 4, etcétera, si nos dice, les dije bien claro, 1 es cemento, 2 arena, 3 grava, entonces manejen la misma proporción. Si quieren en palas, una pala de cemento, 2 palas del mismo tipo de arena y 3 palas de grava, ¿no es cierto? Eso es la proporción correcta de manejar el hormigón, chicos. O sea, eso es al modo de recomendación, ¿no? No estoy hablando aquí, una bolsa de cemento que es 50 kilogramos y esto es 20. Imagínense, entonces me estuviese dando casi 2 baldes y medio. Si esto es 20, son 2 baldes, son casi 2 baldes y medio me va a hacer, ¿no es cierto? Una bolsa de cemento. Entonces, van a estar cometiendo un gran error, una dosificación alta van a estar poniendo, ¿no? Entonces, como les digo, la dosificación tiene que ser en el mismo tamaño que estén manejando. En este caso, si son baldecitos de 10, de 5, o si quieren casetillas, tiene que tener la misma proporción, la cantidad, ¿no? 1, 2, 3 es uno de uno, otro del otro y 3 del otro, ¿ya? Entonces, eso es como el modo de recomendación. Y no sé, a ver, hasta aquí, chicos, ya hemos terminado las clases. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Arquitecto, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la dosificación para picado del ladrillo, del cemento? Sería mortero, en este caso, creo. Ah, ya. Ah, es una buena pregunta. Ojo que estamos hablando ahora solamente de hormigón, ¿no es cierto? El hormigón tiene una relación, les dije, de 4 cosas. Se tiene, o en este caso, 4 elementos tenemos que mezclar, ¿no? El cemento, arena, grava y agua. En este caso, si estamos hablando de morteros, el mortero generalmente utilizamos para qué? Para los tabiques o ladrillos, ¿no es cierto? O para vaciar de repente algunos pisos, ¿no es cierto? O para el enlucido de cemento. Solamente se pone el cemento y la arena. Eso es el mortero, ¿no es cierto? No se pone grava. Entonces, para hacer una relación, por ejemplo, de mortero para tabiques o ladrillos, según la normativa nos dice que debería ser una relación de 1 a 4, ¿no? En este caso, estamos hablando de estos baldecitos, 1 de cemento y 4 de arena. Esa es, personalmente, yo les digo, es la relación más correcta de poner, por ejemplo, para los ladrillos, ¿no es cierto? Para las divisiones, es el mortero solamente, como digo, arena y cemento, una relación de 1:4. Si ustedes van a poner 1:5, mi mortero va a ser demasiado pobre, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes me van a poner 1:3, ya estuviésemos hablando de un mortero, ¿para qué? Para prácticamente un hormigón, ¿no es cierto? De una alta resistencia. Entonces, lo más aconsejable para enlucidos de cemento, o en este caso para los ladrillos, para la mezcla, entonces sería, ¿no? La dosificación 1:4. Eso es como recomendación. Como les digo, 1:5 me parece demasiado pobre y 1:3 demasiado fuerte. Entonces, la relación correcta debería ser 1:4. Gracias, arquitecto.
¿Ya? Bueno, leo una de las dudas. ¿Ya? Daniela Condori decía, ¿no? Un favor sería que pudiese repetir de manera resumida en las diapositivas después de las nomenclaturas e interpretación, por favor. Un favor, para ahorrar un poco el tiempo del arquitecto, vamos a usar este video, esta clase se va a subir al canal de YouTube, lo pueden buscar en Bolivia en línea desde el lunes, así, digamos, pueden aprovechar el curso si es que por este problema, ¿no? Del internet, si es que se les cortó, porfa. Pero para aprovechar el tiempo en una duda de acuerdo al momento, eh, leo otra, porfa, Marco. Dice, disculpe arquitecto, siguiendo con el ejemplo del balde, ¿cuál sería la relación de 1, 2, 3 con agua? Ya, a ver. Vamos a subir. ¿Esta estás diciendo? ¿O me estás diciendo la relación? No te entendí bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? O sea, la relación quieres saber de 1, 2, 3, o sea, en litros de agua. A ver, yo me imagino que se refiere a eso, ¿no? La relación, o sea, cómo, digamos, calculas los litros para la relación 1, 2, 3, Ya, ¿no? O sea, aquí cómo está. calculas. Ya, Me como les imagino que decía, es eso. La que ha hecho la pregunta. sí, ya, como le estaba diciendo, o sea, generalmente si hacemos este cálculo de la dosificación 1, 2, 3, nos dicen que debería ser el 9% del total, chicos, ¿no? O sea, si yo hago la sumatoria de esto y de esto, lo saco, el 9% me tuviese que dar el agua, ¿no es cierto? Pero esta tablita que yo tengo, por ejemplo, es por laboratorio, ¿ya? Es por laboratorio, o sea, yo me hice dar estos datos de un laboratorio y obviamente, si se dan cuenta, el tema del agua, nosotros no podemos estar calculando, ¿no? 180 litritos. O sea, uno que ya tiene un poquito de experiencia, en este caso nuestros albañiles, lo que agarran es, una vez mezclando, por ejemplo, en la mezcladora, ¿no es cierto? Ponemos los 7 bolsas de cemento, ponemos los 0,56 y 0,84. Tenemos que ver que la mezcla, uno, no sea demasiado seco, ¿no? Seco, y otro, o dos, que no sea demasiado aguachento, ¿ya? O sea, tiene que tener una relación que no sea ni muy pastinoso, como les digo, no, ni tampoco muy aguachento, tiene que ser una relación. Entonces, tampoco de repente para vaciar el dato vamos a estar midiendo, ¿no es cierto? Agarrando los litros, ¿no? Un litrito, no. O sea, generalmente eso lo hacemos por práctica, ¿no? Pero si ustedes quieren sacar un aproximado, entonces digo que solamente es la sumatoria de estos tres y sacar el 9%. Ya el 9% nos daría la relación del agua que necesitamos. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Chicos, buenas noches. Si quieren pueden activar sus micrófonos y así las preguntas son un poquito más directas. Arquitecto, otra consultita. ¿Ya? Quería consultarle, por ejemplo, en el revoque de edificios de unas 10 plantas, ¿hasta cuánto es el espesor del revoque de cemento? Ya, eso es mucho depende, ¿no es cierto? O sea, generalmente nosotros manejamos reboques de 1,5 en centímetros, ¿no es cierto? Pero también se puede manejar, o sea, tampoco en eso, como les digo, a nosotros nos recomiendan poner mínimamente de 1,5 en centímetros, estoy hablando, ¿no? Pero si te das cuenta que todos los muritos no necesariamente van a estar bien simétricos o van a estar bien en línea. Siempre va a haber un ladrillito que va a estar un poquito más o un poquito menos. Entonces, lo más aconsejable, como te digo, mínimamente debería ser de 1,5, pero si vos vas a sacar tu medida de repente en los edificios, ¿no? O tu línea nivel vas a sacar, de repente te va a salir 2,5, entonces no creo que haya mucho, ¿no? Mucha dificultad en eso. Solamente lo más aconsejable es de repente un mínimo poner de 1,5. Y si estamos hablando en fachadas exteriores, por ejemplo, en edificios, mi recomendación de repente sí sería bueno poner para esa clase de fachadas porque va a estar en la intemperie una dosificación de 1,3, ¿no es cierto? No 1,4.
¿Por qué dirán, no? Por el tema del factor climático, por la humedad, por el viento, por las lluvias. Entonces sería poner una dosificación 1,3 y de repente una pintura impermeabilizante. Y el tema, como digo, mínimo debería utilizarse de 1,5 cm, ¿no es cierto? Para que haya un mejor recubrimiento, para que no dañen, ¿no?, los ladrillitos. Bueno, gracias, arquitecto. Chicos, ¿alguna duda más? ¿Alguien quisiera preguntar algo más? ¿Ya? ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, creo que no, ¿no? Ya, ya, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase, ¿no? Y Sí, bueno, agradecerte de nuevo, Marco, por tu paciencia y tu voluntad. Cualquier cosa, chicos, la clase va a estar en en el canal de YouTube, búsquenlo como Bolivia en línea, a partir del lunes, por favor. Y eso, muchas gracias a nombre de toda la plataforma a ti y a todos por asistir al curso. ¿Algo tal vez que quieras decirnos, Marco? bueno, no, para acabar, como les digo, chicos, estoy pensando dar unos 3 cursos más. Estoy queriendo ya, o estoy preparando ya los materiales para los que van a estar de repente interesados. Va a ser, como les andaba diciendo hace instantes, vamos a hacer un cálculo, de repente un cálculo estructural. Vamos a agarrar una casita de unos 3 pisos de repente, ¿no? Entonces vamos a hacer un cálculo de fierros. Vamos a hacer, bueno, en uno de los cursos, en el otro de repente el cálculo del volumen de obra, o en este caso materiales. Y el último puede ser, ¿no?, obra fina, para ver el tema de los materiales, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar, las chicas también saben, tienen mi número, cualquier cosa se comunican. Y como les decía, también doy algunos cursos fines de semana, independientemente, ¿no?, cursos personales. Y si tienen alguna duda en el tema de la construcción, estuviésemos prestos a ayudarles en el tema más que todo, ¿no?, de la construcción, de repente de elaboración de planillas. eh, Estamos para servirles, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, solamente se comunican conmigo. Después a las chicas les voy a dejar, o me parece que ya están agarrando el número de celular, y me preguntan cualquier duda. Entonces, los que están interesados en los 3 cursos que se piensa o pienso dar, entonces me avisan, y para que se puedan inscribir. Entonces, lo podemos dar de manera también, ¿no? Por Zoom también. Entonces, vamos a ver el día y la hora. Entonces, vamos a ver, depende a los que se van a inscribir. Entonces, cualquier duda, como les digo, solamente se contacta conmigo. Ahí está el celular, número de celular. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado el curso. Bueno, gracias a ti, chicos. Les he mandado igual el contacto, bueno, el número por acá, por el chat. Lo pueden anotar si quieren. Igual se los dicto a los que tal vez no lo han visto: 707-51639, arquitecto Marcos Abad Vázquez. Y es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Para agradecerte nosotros a ti. Gracias, Marcos. Y eso es todo entonces. Ya, muchas gracias. Entonces será hasta otra oportunidad, chicos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.